Laboratorios de SSH Bolivia, te saludo nuevamente. Estamos viendo en el fondo imágenes de cómo cambian las baterías en una estación espacial de la NASA. El siguiente video y los próximos videos que te mostraré a nivel de física nos dan a conocer de que la física es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. Antes estábamos basados en las reglas y leyes platónicas y aristotélicas, donde las esferas de cristal y los círculos eran todo el contexto del universo, y que nosotros éramos el centro y la parte importante, fundamental de la creación. Con la aparición de la física hemos detectado que nosotros éramos un punto pequeñito en ese vasto y grandioso universo. Como te decía, en este video y en los siguientes veremos un poco de historia de estos grandes hombres. Nos compete a nosotros saber qué descubrieron, por qué lo hicieron y cómo utilizamos ahora nosotros ese descubrimiento. Acompáñame en esta jaula de Faraday para ver todos estos principios y mucha información más. Espero que te guste. Hay una rama de la ciencia, llamada cosmología, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro del universo, como un todo. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo seguirá evolucionando? Y en la ciencia hay también otra rama, en el campo de la física para ser más exactos, que se llama mecánica. La mecánica se ocupa de algo que tal vez tenga poco que ver con la filosofía, pero no por eso es menos profunda. ¿Cómo empezó la mecánica? ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo funciona? Desde la más pequeña partícula hasta el más grande racimo de galaxias, ¿qué es lo que mantiene a todo en movimiento? Acelerando, decelerando, cambiando de dirección o marchando recto hacia adelante. ¿Por qué el comportamiento de las cosas es como es? Tanto si se trata de un sólido como de un líquido, o de un gas, o de una invisible y enigmática fuerza. Exactamente cómo influyen entre sí y por qué. Todas estas preguntas, desde la más simple a la más complicada, no han surgido recientemente. Existían ya desde que hubo hombres para poder planteárselas. Incluso los seres humanos más primitivos de este planeta han debido mirar al cielo y andado por la tierra preguntándose, ¿pero todo esto cómo funciona? Aunque ellos mismos ni siquiera fueran conscientes de que se lo estaban preguntando. Esos hombres fueron los primeros en intentar descubrir y comprender el universo mecánico. Si existe alguna clave para poder entender el universo mecánico, se encuentra en el campo de las matemáticas. Y en las primeras civilizaciones, los mejores matemáticos que hubo fueron los griegos. Su trabajo dio un fuerte impulso a toda la ciencia. En el estudio del círculo, por ejemplo, trabajaron hasta quedar exhaustos. Y eso fue precisamente lo que dio lugar al número pi. A pesar, o mejor aún debido a tantos descubrimientos geniales, los griegos se quedaron retrasados. Una vez superada la Edad de Oro, concedieron menos importancia a las preguntas que a las respuestas. Así que el mundo, preguntándose demasiado poco, conjugó la mecánica de Aristóteles con las ideas de Platón. Y finalmente, la sabiduría tradicional acabó aceptando el sistema solar de Ptolomeo, según el cual los planetas giraban uniformemente alrededor de la Tierra exactamente en círculos. Eran respuestas en vez de preguntas que no se discutieron hasta el Renacimiento. La orientación intelectual de la civilización de Occidente acabó alineándose al inacabable argumento circular del ideal platónico. La pregunta no es exactamente por qué, a no ser que sea por qué estropear la perfección. La pregunta es ¿cómo?
cómo 1500 años después de Ptolomeo pudo romperse el círculo que era perfecto, y en qué puede parecer una contradicción lógica. ¿Cómo pudo reformarse un nuevo orden del mundo en el crisol de la revolución científica? Todo esto dio comienzo cuando un monje polaco extremadamente curioso, Nicolás Copérnico, miró las estrellas y vio las cosas con una luz diferente. En el sistema solar de Copérnico, es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al contrario. ¿Por qué vio Copérnico el universo de esa forma? ¿Y por qué desde un punto de vista científico su opinión hizo que Copérnico fuera el primer revolucionario del mundo? Un puente intelectual que había resistido miles de años comenzó a tambalearse con los vientos de los nuevos cambios. Los pilares de una comunidad académica de la antigüedad estaban amenazados por preguntas peligrosas. Y nadie mejor preparado para llenar aquel vacío intelectual que Galileo Galilei. Aunque el pensamiento aristotélico aún era regla para el mundo del Renacimiento italiano, Galileo Galilei fue la excepción a la regla. Pensaba como Copérnico y además tenía la fuerza de sus convicciones. En otras palabras, tenía la idea correcta, pero en un tiempo incorrecto. Sus comprobaciones y sus críticas se elevaron en defensa del status quo. Si la Tierra gira efectivamente, ¿por qué cuando cae una pelota desde una torre, la de Pisa por ejemplo, cae rectilínea y no cae en la ciudad próxima? Las respuestas comenzaron a ser más arriesgadas que las preguntas. La Iglesia, que le consideró tanto una amenaza para Roma como una afrenta al sentido común, le aconsejó que dejara que las cosas siguieran como estaban. Pero Galileo, tanto en la teoría como en la práctica, explicaba sus hallazgos cuando ya todo estaba dicho y hecho, y demostraba así lo que parecía ser imposible. Pero, por otra parte, ningún descubrimiento humano pudo demostrar tanto su verdad como las leyes de Kepler. Las leyes de las elipses, la ley de las áreas iguales, y la tercera ley de Kepler, la ley del movimiento de los planetas, la ley de la armonía. Kepler se introdujo en la cámara secreta del cosmos con sus leyes del movimiento planetario como llave. Sin embargo, al haber explicado más bien el cómo que el por qué funciona el sistema solar, tuvo que quedar relegado a permanecer en el umbral del universo mecánico. Había llegado el momento en el que algún otro diese el paso final. Isaac Newton siguió este mismo camino que llevaba directamente a considerar la luna a causa de las decisivas preguntas de su hijo. ¿Por qué cae una manzana? Si una manzana cae, ¿por qué no cae la luna? Si la manzana y la luna caen por una misma razón, ¿por qué no cae la luna estrellándose contra la Tierra? Ante estas preguntas, auténticas cuestiones para toda una vida, Newton se sentó con mucha calma y pieza por pieza fue destruyendo más que reparando toda la maquinaria del universo aristotélico de la antigüedad. Y entonces, con sus respuestas, igualmente asombrosas, creó algo para sustituirlo: el universo mecánico. Un universo mecánico, predictiblemente bien ordenado, que obedecía con precisión a las leyes matemáticas, y con las leyes del movimiento y la capacidad para poder asumir casi todos los retos de la física. Con su ley del movimiento, nada diferente al encuentro de David con el gigante Goliat, Isaac Newton aprovechó todas las posibilidades de la mecánica, armado de una aguda superioridad de fuerzas y un conocimiento muy preciso de las trayectorias. Y la ley de la gravitación universal. Newton llegó a ser un experto más que cualquier otro ser humano antes que él. Por ello atrajo gran atención y una considerable fanfarria. No obstante, para la ciencia las respuestas son solo una parte del pasado, mientras que el futuro pertenece a las cuestiones que vayan surgiendo. Lo cual quiere decir que incluso las leyes de Newton solo fueron un comienzo en la dirección correcta. Por ejemplo,
En los tiempos actuales se puede dirigir un proyectil con precisión matemática. ¿Cómo se hace eso? Estos 3 hombres emprendieron un viaje que superó al de cualquier explorador de la Tierra desde que se iniciaron los primeros pasos hacia lo desconocido. Pero su destino había sido previamente determinado por ingenieros, científicos, técnicos, visionarios, investigadores y pilotos de prueba. Y estaban dotados de magníficos planos y del mejor equipo. Pero como el cohete mismo, surgía una pregunta inminente. ¿Cómo es posible ir desde aquí hasta allí? Históricamente hablando, los cohetes espaciales no van a ninguna parte si detrás de ellos no hay un estudiado plan. E incluso en nuestros días no pueden ir muy lejos si no es con la ayuda de la mecánica clásica. ¿Quiénes son estos pilotos espaciales? ¿Qué buscan más allá del mundo cotidiano? ¿Y qué es lo que descubren a veces de modo sorprendente? Desde Johannes Kepler en adelante, los mecánicos celestes pudieron calcular los movimientos del sistema solar. Pero el milagro de la era espacial ha conseguido que el cielo sea pasable a la vez que posible. Y eso sería, seguramente, lo que el padre de la mecánica clásica soñó. Eso es lo que ahora hacen los pilotos espaciales. En una ciencia todos los científicos son pilotos y exploradores. El destino del hombre siempre ha sido la búsqueda. Y su estrategia siempre tuvo algo que ver con aprender y enseñar, con imaginación y lógica, con ensayos y errores, con arriesgarse e ir hasta el límite. No solo la estrategia que se quiera emplear, sino el propio universo pueden llegar a convertirse en una especie de juego cósmico. A lo largo de los años ha habido una larga lista de grandes jugadores. Algunos de ellos jugando según las reglas y otros por libre, pero todos ellos compartiendo una necesidad común. Ellos tenían que jugar en serio. Se ha jugado durante mucho tiempo y en cierto sentido, este juego nunca acabará.